La última encuesta nacional urbano-rural que ha realizado Ipsos, que se realiza sobre una muestra de 1.207 personas mayores de 18 años. Gracias, buenos días. ¿Qué novedades nos trae esta encuesta? Apenas en julio conversábamos también con usted y ninguno de los candidatos pasaba del 10%. ¿Hay una variación en estos porcentajes? Sí, efectivamente. En julio hicimos dos encuestas, una para Perú 21 y otra para América Televisión, para el programa Cuarto Poder. Y en ambos casos los resultados fueron similares, con algunas variaciones, pero ninguno pasaba el 10%. Esta vez sí, ya hay un candidato que pasa al primer lugar con el 10%, que es Rafael López Aliaga. Él venía en el segundo puesto hasta la medición anterior y ahora pasa adelante desplazando a Keiko Fujimori al segundo lugar. Esta encuesta se ha realizado entre el 6 y 7 de agosto. En aquella oportunidad, en julio, usted nos comentaba que el estudio que se realizó en ese momento, en el mes de julio, no recogía todavía el posible impacto o las consecuencias que podría haber traído esta llegada de los trenes, del tren ferroviario de Rafael López Aliaga. ¿Esto puede haber incidido en este porcentaje del 10%? Sí, yo creo que sí. En realidad la encuesta no hace la pregunta por los trenes, pero es el hecho más notorio de las últimas semanas vinculado a la Municipalidad de Lima y claramente la sensación que transmite la traída de los trenes para mucha gente es de un alcalde, bueno, que se preocupa por la ciudad, que es ejecutivo, ¿no? Las críticas que ha recibido van más por el lado procesal, ¿no? Que no es expediente técnico, pero son temas que muchas veces la ciudadanía no valora debidamente. Entonces, por lo tanto, esta imagen de ejecutivo lo ayuda, sumada a otras obras que viene haciendo básicamente en caminos, ¿no? En pistas. Creo que pueden explicar este avance de López Aliaga, ¿no? Su confrontación con el ministro de Transportes y Comunicaciones precisamente por el tema de los trenes, ¿ha ayudado de alguna manera a esta percepción de la ciudadanía? O sea, ver a una autoridad que se enfrenta al Ejecutivo reclamando obras para la ciudad. Sí, yo creo que esa ha sido una, digamos, jugada política inteligente, ¿no? En el sentido de que frente a un gobierno desprestigiado, con bajos niveles de aprobación como el actual, disputar, ¿no? A favor de una gestión, en este caso de los trenes, ¿no? Y responsabilizar al Ejecutivo de que los trenes no puedan circular, aunque la realidad es mucho más compleja que eso, pero en todo caso políticamente le funciona, ¿no? Creo que sí, creo que ha sido una buena jugada y probablemente va a persistir en esa estrategia, ¿no? De convertirse en un opositor del gobierno y presentar al gobierno como que es el que le impide avanzar más en sus proyectos. Pero su caudal electoral está centrado básicamente en Lima. 18% a nivel de Lima, 5% en el interior en provincias, perdón. Todavía no llega a calar en la gente que vive en provincias. No, claramente, eso es algo que va a ser difícil para él, ¿no? Su apoyo está esencialmente en Lima, en el interior tiene menos respaldo. 5%. Así es, así es. Sí, efectivamente. Sí, la otra cosa que me parece interesante comentar sobre estas tres encuestas que están en la lámina es que algunos nombres se repiten, como el candidato es muy probable, como el caso de López Aliaga o de Keiko Fujimori o de Carlos Álvarez, que mantiene el respaldo que ha venido recibiendo en encuestas anteriores, pero en otros casos hay variaciones según quién sea el candidato. Por ejemplo, en Acción Popular, en julio, en la primera encuesta de julio pusimos a Alfredo Barnechea, en la segunda pusimos a Víctor Andrés García Belaúnde y en la tercera hemos puesto a Julio Chávez. Y claro, cuando estaba Barnechea o estaba García Belaúnde, reciben 2% de intención de voto. Cuando ponemos a Chávez, quizá porque muy poca gente lo conoce, saca menos de 1%, ¿no? Entonces, esto creo que explica algunas diferencias, ¿no? Que también son todavía menores, porque estamos hablando de porcentajes bajos, ¿no? Del orden del 2%, pero puede explicar por qué a veces aparece un nombre y no aparece otro, ¿no? En ese mismo detalle, por ejemplo, la aparición de García Belaúnde en la encuesta anterior afecta a Rafael Belaúnde, quizá porque alguna gente puede confundir por el apellido, ¿No? Vincularlos. Cuando ya ponemos a Chávez, otra vez Rafael Belaúnde aparece en el grupo del 2%, ¿no? Uh-huh. Y también se observa ahí que Batters, que estaba un poco mejor en
encuestas previas, con este crecimiento de López Aliaga también va perdiendo, ¿no? Sale del grupo del 2% y baja al grupo del 1%, ¿no? Entonces, son cosas menores, todavía podemos discutir si son relevantes porque 1 o 2% parece insignificante, pero digamos, les permite estar en la foto. Cuando ya no están con 2-3%, los candidatos, digamos, salen del gráfico y eso sí puede tener, digamos, algún efecto, ¿no? Incluso Acuña deja el 2% y pasa a un 3%. Sí, ¿No? eso es marginal. Lo que pasa es que, a su vez, nosotros preferimos no poner los decimales porque es transmitir una idea de una falsa precisión. Hay un margen de error de por medio, pero en realidad Acuña ha estado siempre en el 2 y fracción, ¿no? 2.2, 2.4. Cercano a este 3% cercano al que 3. registra en la Entonces, última encuesta. claro, ha subido medio punto y ya pasa al 3, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Pero al final 2-3% sigue siendo casi un empate en términos de margen de error, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con... tenemos encabezando la encuesta a Rafael López Aliaga, otras vez los mismos nombres que se repiten desde meses atrás, Keiko Fujimori con 8% y Carlos Álvarez con 6%. Pasemos a Keiko Fujimori. Usted advirtió que estaba debilitada, era una candidatura debilitada, eventual candidatura debilitada, y que eso podía continuar. Y de hecho, vemos que en abril Keiko Fujimori tenía 11%, en julio ha registrado 9%, y ahora registra 8%. Sí, sí, hicimos justo un gráfico donde se ve con claridad esa evolución, ¿no? Esa caída. Al mismo tiempo el crecimiento de López Aliaga, que empezó el año en 4% y ahora ya está en 10%. Entonces, claramente había un desplazamiento de votantes o de simpatizantes, digamos, de Keiko Fujimori hacia López Aliaga. Sobre todo en Lima, es cierto, pero el gráfico lo muestra con claridad. También creció Carlos Álvarez un poco, pero después como que se ha estancado en el 6%, ¿no? Pero ese es el cuadro de los 3 primeros. Pero al final no deja de ser números relativamente bajos, en el sentido de que estamos entre los 3, ¿no es cierto? Suma pues 24, 25%, cuando el porcentaje más alto de ciudadanos, de electores potenciales, está en el voto en blanco. Nosotros hemos hecho un gráfico donde sumamos el voto en blanco con el voto indeciso y el que no y el indeciso. Así es, y entre ambos suma 51%. Entonces, a la mitad del electorado no le gusta a ninguno de los candidatos o no sabe por quién votar. En realidad, lo que ocurre muchas veces es que no le gusta a ninguno de los candidatos conocidos. Pero recordemos que vamos a tener como 40 candidatos. Entonces, eso hace que más adelante alguno de los menos conocidos pudiera crecer en la medida en que el electorado que hoy día dice que vote en blanco encuentre, digamos, que hay algo en esos candidatos que le resulta atractivo, ¿no? Esa es la perspectiva. Por eso yo diría que López Aliaga puede seguir creciendo, pero quizás su rival no sea Keiko Fujimori, sino sea algún candidato que aparezca dentro de este grupo que hoy día dice que votaría en blanco o viciado o que no sabe por quién votar, ¿no? O sea, ni siquiera un candidato que aparece en el listado entre los que tienen 2-3%. Bueno, ¿podría surgir? Podría surgir, sí, porque de hecho ahí también hay muchos candidatos que son apenas conocidos, ¿no? El electorado no sigue la política en el detalle, entonces en este momento, digamos, algunos pueden mencionar algunos nombres, pero muchos otros todavía no ha escogido un candidato porque no los conocen bien, ¿no? La campaña realmente no ha empezado, salvo algunas acciones que por ejemplo, en el caso de López Aliaga, que sí está activo en redes sociales, ¿no? O Carlos Álvarez, que algo ha hecho, Keiko Fujimori algo ha hecho, pero muchos candidatos todavía no han empezado realmente su campaña, ¿no? Entonces, a 8 meses de las elecciones, ¿cuánto más tendríamos o qué podría pasar en los próximos meses? ¿Cuánto más tendríamos que esperar para más o menos tener un perfil? En otras épocas, en otras elecciones, ya teníamos más o menos delineado habían candidatos que pasaban el 10% de aceptación. Lo normal para esta época es que hayan 3 candidatos, ¿no? Que estén arriba del 10%, a veces 4. Ahora está demasiado disperso el voto, y entonces no está ocurriendo eso. Yo me temo que en los próximos meses no vamos a ver muchos cambios. Quizá está por verse si el López Aliaga crece un poco más o si de pronto alguno de los candidatos que está más atrás empieza ya su campaña, por ejemplo en redes sociales, y comienza a crecer, pero por el momento no esperaría tantos cambios hasta que se produzcan las elecciones internas
en los partidos, quizás eso le dé visibilidad a algún candidato nuevo o algún candidato que sea elegido, digamos, en esas elecciones Claro, cuando se internas. tengan ya más claras, Más claro, ¿no? más definidos Así quiénes es, ¿no? van Entonces, ahí. eso va a ser más bien hacia noviembre, digamos, ¿no? Por ahora no esperaría muchas novedades. Muchísimas gracias, señor Torres. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos